Efesios capítulo 1, versículo 15, voy a leerlo hasta el versículo 18, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, te pido, Señor, que esta tu palabra, Señor, sea llevada, Señor, a tu pueblo y que todos nosotros seamos edificados, Señor Jesús. Te doy a ti la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén. Comienza este versículo sobre conocer. Dice que recibamos el entendimiento para conocer a Jesús. Conocer a Jesús, la mayoría de la gente lo ha conocido a Jesús en la carne, porque tuvimos 4 evangelistas o 4 historiadores que se preocuparon de escribir la historia: Lucas, Juan, Mateo y Marcos. Escribieron la historia de Jesús, nos enseñaron cómo fue Jesús en la carne. Pero cuando dice el apóstol Pablo que quiere que nosotros recibamos revelación en el conocimiento de Él, no está hablando de Jesús en la carne, sino de Jesús en el Espíritu. Hemos enseñado hasta este tiempo, tal vez a algunas personas que han llegado nuevas, de pronto voy a devolverme un poquito para que puedan entender algo. La historia de la doctrina se divide en 2 partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era la ley. El Antiguo Testamento se acaba el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y el Señor dijo: consumado es. En Romanos la palabra de Dios dice: el fin de la ley es Cristo. Entonces, después de la resurrección de Cristo Jesús, comienza el Nuevo Testamento, el Evangelio para nosotros los gentiles. Antes de la muerte de Cristo Jesús, solamente había un evangelio para los judíos, el pueblo que Dios había escogido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Entonces, lo que había antes del Antiguo Testamento, antes de morir Jesús, era para el pueblo judío. Lo que viene después es para nosotros, los gentiles. El apóstol Pablo nos lo enseña en Gálatas. Eso lo hemos estado enseñando durante muchos días. De pronto, para algunos que no han escuchado esto, suena un poco extraño porque hemos estado acostumbrados a ley. Pero vamos hoy a entregar una palabra para que puedan recibirla con el poder del Espíritu Santo y sepamos realmente quiénes somos en Cristo Jesús y la gloria que el Señor nos ha entregado. Entonces, conocer a Jesús en la carne fue muy fácil, porque los 4 evangelistas nos enseñaron que Jesús ayunó, que Jesús hizo milagros, que Jesús partió el pan, que Jesús anduvo con los apóstoles, que Jesús hizo milagros, que sacó demonios. Todo lo entendemos y lo comprendemos. Pero en este versículo dice el apóstol, en el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Por qué está diciendo el apóstol acá que recibamos revelación? ¿Por qué? Porque el mundo no conoce la revelación. Entonces el apóstol está diciendo, estoy pidiéndole a Dios, le estoy pidiendo para que todos sean alumbrados sus corazones. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16. ¿Por qué no tenemos que conocer nosotros ya a Jesús según la carne? Vamos al 2 de Corintios 5, 16. Poderoso versículo para que ustedes defiendan la palabra del Señor con este versículo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Me voy a detener un poquito. Entonces, si yo no conozco a nadie, de aquí en adelante conozco a nadie según la carne, ¿cómo lo tengo que conocer? ¿Cómo puedo conocer yo a la hermana, al hermano, a cualquiera de ustedes? ¿Cómo lo debo de conocer? En el Espíritu. Sigamos. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo acá el apóstol? Cuando Jesús vino como judío. Él era judío. Vino de la ley y vino nacido de carne. Vino en un cuerpo igual al de nosotros. Fue tentado en todas las cosas. Fue un hombre como nosotros, aunque dentro de él moraba el Espíritu Santo de Dios, porque él era Dios sobre todas las cosas y sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Pero mientras que vino acá a la tierra, vino en un cuerpo de carne. O sea, que dentro de Jesús estaba el Espíritu perfecto. Pero lo que había exteriormente de Jesús era igual a nosotros. Entonces dice acá, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Vino a cumplir los preceptos. Cristo vino y hasta la última tilde de la ley la cumplió mientras estaba aquí en la tierra. ¿Qué fue el propósito de Jesús mientras que vino? Venir a cumplir todo lo que el Padre había entregado para el pueblo judío, para que cuando Él resucitara, darnos a nosotros los gentiles la gloria que nosotros no teníamos en ese momento, porque solamente el pueblo de Él estaba escogido. Por eso cuando Jesús le dice a los apóstoles, vayan de dos en dos, pero a tierra de gentiles no entréis. No vayan a tierra de gentiles. Y cuando esta mujer se le acerca a Jesús y le dice, Señor, haz un milagro porque mi hija está endemoniada, el Señor le dice, esto es para el pueblo de Israel. Y la señora le contesta, le dice, aún los perrillos, o si lo hablamos en un lenguaje más moderno, aún los perros tienen hambre y comen de las migajas de sus amos. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío nosotros los gentiles éramos perros. No teníamos derecho al evangelio. Pero Jesús vino, cumplió la ley, terminó con la ley y unió el pueblo judío con el pueblo, con nosotros los gentiles, y nos entregó el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia que es por el cual tenemos nosotros que vivir. Den un aplauso al Señor. Vamos a probar aquí algo más. Aquí, si le pones bien cuidado a este versículo, te vas a dar cuenta de una cantidad de cosas que nos enseñaron mal. Y alguien me dijo un día, pastor, pero todavía creemos en tres, ¿no? El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu. Le dije, hermano,
¿cuántos espíritus hay? Y me dijo, uno. Y le dije, ¿y el Padre es qué? Me dijo, espíritu. Y le dije, Jesús, ¿cómo está ahorita? En espíritu. Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Me dijo, uno. Y le dije, pero le estoy haciendo la pregunta, entonces, ¿por qué creen tres? Si el espíritu es uno, solo. Dios es uno, solo. Él es único. Jehová nuestro Dios, uno es. A Él amarás. Lo que pasa es que aquí hay un misterio muy grande, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y grande es el misterio de la piedad, dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que ustedes lo pueden leer. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos a ver Jesucristo quién es. Segunda de Corintios 3:17. Todos le vamos a poner cuidado a ese versículo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿El Señor es qué? El Espíritu. ¿Está con minúscula o con mayúscula? ¿Qué quiere decir cuando está con mayúscula en la Biblia? Que es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Quién mora en tu corazón? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo mora en ti, ¿tú estás en qué? En libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No existe condenación para ninguno de ustedes. El mundo nos ha querido condenar. Los pastores e iglesias, las religiones, las denominaciones condenan a los hombres, pero ninguno de nosotros podemos ser condenados, porque el que nos libertó nos hizo verdaderamente libres, y en Cristo somos libres hoy y siempre. Vamos al versículo 18. 3:18, en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Con cuál imagen? Con la imagen del Señor. O sea, el Señor nos está llevando a nosotros a que seamos iguales a Él. Por eso fue que Él dijo a los apóstoles: os conviene que yo me vaya. Así vendrá el Espíritu y les enseñará toda verdad. Y mayores cosas harán ustedes que las que yo hice aquí en la tierra. Mayores cosas. ¿Cómo? Era imposible. ¿Cómo así, Señor, que nosotros vamos a hacer mayores cosas? Porque estaba hablando Cristo Jesús en la carne, pero le estaba hablando al hombre que estaba en el Espíritu, al hombre que iba a recibir la gloria del Espíritu cuando el Espíritu Santo morara en cada uno de nosotros. Ese es el poder que el mundo no puede comprender ni entender. El mundo no puede saber, no entiende, no sabe el poder que hay en nosotros. Y miles de cristianos en este momento aún siguen subyugados bajo los errores de la doctrina, creyendo que son cualquier cosa, sabiendo que nosotros somos poderosos en Cristo Jesús, porque el que nos libró está en nosotros. El mundo no tiene el Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos. Dale ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Vamos a Efesios 1:18 para retroceder a los versículos que estábamos hablando. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Mire cómo comienza. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento es la mente. Tu mente tiene ojos, pero han estado oscuros. ¿Por qué han estado los ojos oscuros? ¿Por qué aunque vemos por oscuramente? Ya lo vamos a ver. Así que dice acá que solamente el Padre nos puede dar a nosotros espíritu de revelación para que sepamos el llamado que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Solamente Dios te puede enseñar, no es ningún pastor, no es ningún apóstol, no es ningún profeta el que puede decir, mira, tú eres un evangelista, tú eres esto. Solamente Dios va a poner en tu corazón el llamado y tú lo vas a saber cuando el Espíritu de Dios esté en ti, cuando tú puedas comprender el llamado del Señor. Nadie te puede poner a ti, ni nadie te puede quitar, porque lo que Dios da, nadie lo puede quitar, aunque vengan los hombres a quitárselo. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En la cruz del Calvario, Él nos entregó, hermanos, todas las bendiciones. Dice la Biblia, dice la palabra, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Con una sola ofrenda. Él no se acuerda de la carne que tú tienes ni del pecado, aunque caigas hay veces. Él te va a disciplinar, pero no te va a condenar. Porque ¿cuál es el padre que condena a su hijo y lo manda a la hoguera? Ningún padre lo hará, mucho menos nuestro Padre Celestial lo hará. Segunda de Timoteo 1:8. Para que sepamos el llamamiento. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, está hablando el apóstol Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio verdadero, vamos a tener aflicciones. Lo vamos a tener. ¿Por qué aflicciones? No porque el Señor nos vaya a afligir, sino porque el mundo que no conoce el Evangelio nos van a presionar. Nos van a presionar. Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces en el mundo vamos a tener aflicciones. Y dice, quien nos salvó, ojo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Para qué te salvó el Señor? Para llamarte. Y te llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Ojo, cuidado aquí esto, obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, qué tremendo esto. Tu nombre estaba escrito ya en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Desde allá, cuando tú eras un ángel, el Señor te dijo, voy a enviar a Juan, a Francisco, a Enrique, van a ir y van a participar de carne y sangre. ¿Se acuerda el versículo? Por cuanto ellos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y Él te envió a una misión a la tierra. Estamos en una misión acá. El caso aquí, el problema es que mientras que estemos en la misión, el Señor puso un cuerpo que no nos ha ayudado por causa del pecado. Este cuerpo se ha rebelado contra el Señor. Este cuerpo se ha rebelado contra la palabra y no nos ha ayudado. Pero nosotros en el Espíritu tenemos que dominar este cuerpo y no permitir que los deseos engañosos de la carne sean nuestro obstáculo para alcanzar las riquezas de la plenitud de la gloria en Cristo Jesús. Porque ese es el problema. Por eso seguimos viendo que en los cristianos, enfermedades, pobreza, dolor, porque no hemos comprendido el pacto de la gracia, el pacto de la verdad. Ahora yo les hago una pregunta.
¿Sabe cuál es el llamado que Dios te dio? ¿Sabe que muchas personas no saben el llamado? Hay muchas personas que vienen a la iglesia como religiosos. ¿Por qué? Porque aprendimos la religión en la religión tradicional, donde nos enseñaron que cada domingo llegábamos a la iglesia, nos sentábamos, escuchábamos, nos íbamos y calmábamos la conciencia. Eso fue lo que nos enseñaron y esa es la tradición que hemos traído. Pero tiene que romperse esa tradición, porque el Señor te llamó para grandes cosas en la iglesia, para grandes cosas con los hermanos, para grandes cosas aquí en la tierra. Mientras que tú no sepas cuál es el llamado que Dios te ha puesto, tú nunca vas a crecer en la gracia ni en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, perdón. No vas a crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes y conoces el verdadero llamado que el Señor hizo en tu vida, tú vas a comenzar a buscar esa palabra, tú vas a comenzar a congregarte, tú vas a comenzar a luchar, vas a servir en la iglesia, vas a servir con los hermanos, vas a tratar de sacar algo de tu vida porque ya conoces el llamado. Entonces te vas a tratar de educar, vas a tratar al conocimiento del Señor. Por eso el apóstol dice: no ceso de orar por vosotros para que recibáis el espíritu de conocimiento y de sabiduría en Cristo Jesús. ¿Suena duro? Diga ahí, ouch. Suena duro, pero es una realidad. Es una realidad. Por eso, iglesia, el Señor nos entregó una victoria. Dios, como dice ese disco que siempre me ha gustado, el que cantaron ahora los hermanos, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Pero se cumple, y pregúntese a sí mismo, ¿se cumple eso en tu vida? ¿Por qué todavía tienes problemas? ¿Por qué todavía tienes problemas con inmigración, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el trabajo? ¿Por qué? Y todos los tiempos y todos los domingos clamando y llorando, sabiendo que el Señor dijo que nos había hecho, que nos había bendecido. En Efesios 1:3 dice: nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Si estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, ¿por qué todavía vivo bajo la derrota? Porque no conozco la verdad del pacto y porque nos enseñaron cosas que no tenemos por qué vivir. Y voy a probárselos, hermanos. Voy a ir a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 12. Aquí voy a entrar en un capítulo un poquito duro, y si no es duro, por lo menos es un poquito de aceite suave. Vas a recibirlo. Duro para algunos, pero suave para otros. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 12 en adelante. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, mire cómo viene aquí, diciendo Pablo. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Voy a ir hasta aquí un poquito y sigo adelante con el 14. ¿Qué pasa? En ese momento Moisés bajó con la gloria de Dios. Su gloria era tan poderosa que dice la Biblia que su rostro brillaba. Pero Moisés sabía que esa gloria que estaba en él iba a acabarse un día, porque la gloria dependía de las 2 tablas de la ley que él traía para el pueblo. Entonces él usa un velo para que el pueblo no lo mirara, porque sabía que esto iba a terminar. Por eso dice lo que iba a ser abolido. ¿Qué era lo que iba a ser abolido? La ley. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó quiere decir se trastornó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ojo,
Iglesia, póngale cuidado a esto. Cuando leen el antiguo pacto, queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, wow, el velo se quitará. Mire, hermanos, voy a explicarlo de otra manera, para que si quedó un poquito de duda. Hoy, domingo, se está predicando en el 90% de las iglesias del mundo a Moisés. Se está predicando ley. Se está predicando el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la Biblia? Que les queda el mismo velo y no miran nada. Se predica el Antiguo Testamento, se predica antes de la cruz de Cristo, no se predica después de la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo he decidido predicar a Cristo y a este crucificado. No lo predico en la carne. Si alguien conoce a Cristo según la carne, ya no lo conocemos más. Ahora conocemos al Cristo resucitado, al Cristo que dio la vida, al Cristo que mora en nosotros, al que nos dio la libertad. La ley. ¿Quién era el jefe de la circuncisión? El apóstol Pedro, ¿no? ¿O qué dice en Gálatas? Me tocaría volver otra vez a comenzar a predicar otra vez esto. En Gálatas dice: por cuanto a Pedro se le dio el apostolado de la circuncisión y a mí el de la circuncisión para ir a los gentiles. ¿Cuántos judíos hay acá? Somos gentiles. Entonces a Pablo se le dio el evangelio para nosotros. O si no, leen Gálatas. Porque el problema es que nos han enseñado ley. Todo ha sido Antiguo Testamento. Todas las prédicas han sido Antiguo Testamento. Todo lo que nos han enseñado es Antiguo Testamento. Pero lo que es el Nuevo Testamento, el verdadero evangelio, las 14 epístolas del apóstol Pablo, ha sido vedado en las iglesias. Se toman 2 o 3 versículos nomás, pero el resto la gente dice: no comprendo, no entiendo. ¿Por qué no comprendemos o entendemos? Porque no lo conocemos. Vamos a ir a Colosenses 2:20. Pero antes de esto, en el versículo 16 fue que me impactó esto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué quiso decir ahí con eso? Piénsenlo. ¿Es duro o no? Piénsenlo. Hermanos, esto es poner uno la cabeza a pensar. Entonces nuestros hermanos no se han convertido. O yo no me había convertido cuando todavía estaba bajo la ley. Se los dejo de tarea. Ok, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo, ojo aquí, tremendo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Aquí hay algo tremendo, porque dice los rudimentos del mundo, cuando en el original el mundo que está hablando acá no es el mundo general, no es el mundo de todas las personas, sino el mundo de Dios. O sea, los muchos. Porque existe, dice que el Señor vino a salvar al mundo, pero después dice a los muchos. Entonces los muchos son el mundo del Señor. Entonces dice, pero de pronto no, más tarde, más adelante lo explico mejor, ¿ok? Pero bueno, sigamos acá, dice: dejando los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Qué son preceptos? Leyes. ¿Y cuáles son las leyes? No manejes. No está hablando de manejar un carro, porque en esa época no habían carros. Ni gustes, ni aun toques.
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres? Hermana, vista de esta manera. Hermano, vista de esta manera. Hermano, haga esto. Hermano, haga lo otro. Consigue su salvación. Pague un precio por su salvación. Y mi pregunta es, entonces, ¿qué hizo Jesús allá si yo tengo que pagar el precio? Pero son preceptos de hombres. Y mire cómo sigue el versículo, porque es tremendo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Reputación. ¿O no vemos eso en todos los hombres, en muchas iglesias? Yo estuve en una iglesia, y con todo respeto lo digo, los amo, son mis hermanos en Cristo, pero la reputación era de que todas las hermanas tenían que venir con falda. Y si hay de una que se pusiera un arete, hija del diablo, entonces es cierta reputación. Culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Por qué dice duro trato del cuerpo? Porque la hermana pasaba por el salón de belleza y veía que los otros hermanos cristianos salían con el pelo bien lindo, con el cabello bien hermoso, iban para la iglesia, y ella con el pelo bien largo, feo, horrible. Pero como era un culto voluntario, lo único que se le iba era en deseos. Sigamos. Eso se llama duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ningún valor tienen contra los apetitos de la carne, porque esta carne va a ir al polvo. Esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Es tu espíritu el que va a heredar el reino de los cielos. Así que, hermanos, todo esto es muy bonito y da una aparente santidad. Es una aparente santidad. ¿No hemos visto esa aparente santidad? Dios te bendiga, hermano. Y es que, vamos a estar un poquito aquí haciendo un poquito de chiste. ¿Cómo es que caminamos? Llegamos allá al carro, ¿no? Venimos en el carro peleando con la mujer o como sea, o hablando con los otros, pero cuando llegamos a la iglesia, bendecido, hermano, ¿cómo está? ¿Y cómo te ha ido? Oh, muy bien, hermano, en victoria. ¿Qué es eso, hermanos? Dígame, ¿qué es eso? Eso se llama hipocresía. Por eso el mundo no puede comprender a los cristianos, pero a los cristianos de la ley, porque los cristianos en la gracia tenemos que ser diferentes. Tú tienes que ser el mismo allá, acá y en todo lugar. Tú no cambias. Aquí por eso no le prohibimos a nadie cómo viene. Aquí ni siquiera nos fijamos. Y nadie se puede fijar en nadie, porque ya nosotros no conocemos a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Y tú eres un espíritu perfecto, tú eres alguien grande. Si cometiste un error, es allá con Dios. El Señor te va a disciplinar a ti, pero no somos los hombres los que van a disciplinar a los hombres. Dejad la venganza al Señor, porque eso somos nosotros. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a conocer el Evangelio de la gracia, es cuando comenzamos a ser transformados. La religión se va a quitar. Ahí es donde viene la transformación del corazón, porque ya no puedes vivir bajo la hipocresía, que no puedes apantallar, decimos en Colombia, apantallar a nadie.
Porque si tú vienes vestido de esta manera o vienes vestido de la otra, para mí me da igual, porque yo ya te veo en espíritu. Si cometiste algún error, yo te veo en espíritu. Entonces, ya no puedes venir a la iglesia a pantallar de que eres muy santo o santa, porque para nosotros todos son espíritus perfectos, porque todos somos hijos del Dios Todopoderoso, y el que mora en ti es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Romanos 14, 17. Porque cuando comienza esa transformación en nuestros corazones, entonces es cuando comenzamos a ir de gloria en gloria. Vamos a ir de victoria en victoria. Mientras tanto es muy difícil, hermano. Es muy difícil, pero este es el tiempo que el Señor ha escogido. Estaba conversando esta semana pasada con un pastor y me decía: Pastor Hurtado, cuántas cosas hermosas tiene Dios para nosotros. Nunca nos imaginamos jamás que el Señor estuviera en este tiempo revelando esta palabra de poder en el mundo. Pero el Señor está próximo a venir y se necesita llevar este evangelio, porque la religión nos acabó y no nos dejó vivir en victoria. Pero la misericordia de Dios ha sido mucho más grande para que podamos hoy conocer la verdad. Cuando la Biblia dice, por eso el lema de la iglesia es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad te va a hacer libre. Puedes tener muchos conocimientos de la Biblia, pero si no conoces la verdad de Jesucristo. Y ahí hay una clase muy linda para que no se las pierdan, hermano, cuando vengan a las clases. Les he enseñado cuáles son la Biblia, qué es la Biblia y todo eso, pero muchos no saben ni siquiera qué es la Biblia. Pero todo eso lo tenemos que aprender. Colosenses, ¿íbamos a cuál? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida. ¿Por qué comida ni bebida? Comienza ahí. Porque la religión tradicional nos enseñó que en Semana Santa no se come. Nos enseñaron a ayunar, no comer. No puedes comer. Dele trato duro al cuerpo. Y el día que terminas el ayuno, te mandas tremenda comida. Y el apetito de la carne se te vuelve más. Mire, alguien me estaba comentando algo. Él se metió, este joven se metió en un ayuno de 40 días porque él decía, él sentía que él tenía que ser santo y que él no podía. Él miraba a las mujeres y decía, yo las miraba como con lascivia, como que las deseaba. Y yo dije, no, yo tengo que meterme a un ayuno porque no, yo tengo que ser santo porque el Señor es santo. Se metió 40 días en el ayuno. Y eso todos los días, eso llegaba a la iglesia y miraba a las hermanas y las veía en el espíritu, no las veía en la carne. ¿Por qué? Porque estaba con duro trato del cuerpo. Se acabó el ayuno. Vino y comió semejante comida. Ya. Cuando llegó el domingo, lo primero que vio fue una hermana que venía con minifalda y preciso era la que a él le gustaba. Y ahí se le fue todo. Porque el apetito de la carne no se vence con carne. Nunca lo vas a vencer. Nunca vas a vencer la maldad que hay en ti con carne. Solamente con el Espíritu Santo de Dios, si tú crees en la palabra de Él. No más. Solo con el Espíritu Santo. Pero eso fue lo que nos enseñaron para mantenernos esclavizados. Entonces vinimos de una esclavitud del mundo. En el mundo no tomes, toma, emborráchate, haz lo que sea, consigue mujeres. Venimos a la iglesia y no conseguíamos mujeres y fue muy bueno, no tomábamos muy bueno, todo eso. Pero entramos en otra esclavitud. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán en la iglesia?
¿Qué dirán mis hermanos? Me gustó esa película y yo la quiero ver. No, pero es del mundo, porque es de Disney. Y lo que es de Disney es malo. Pero es tan bonita la película que era de muñequitos. Sí, pero es del diablo. Entonces entramos en esclavitud. Entonces cambiamos de una esclavitud a otra esclavitud. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos libres. Y cuando el Espíritu de Dios mora en ti, el mismo Espíritu te va a enseñar la verdad y te va a decir: eso es malo, porque tú estás guiado por el Espíritu Santo. Pero si tú no estás guiado por el Espíritu Santo, aunque vengas a la iglesia, aunque seas un religioso, vas a hacer las cosas a escondidas donde nadie te mire. Y allá las vas a hacer y te vas a meter en cosas y vas a decir, y después vas a venir con bendecidos con toda bendición. No es así, hermanos. Sigamos. Cuando entramos, estábamos leyendo el versículo, como dice, se me olvida ya. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire 3 cosas tan lindas. Justicia, ¿por qué? ¿Por qué justicia? Porque el reino de los cielos es justicia. Por esto, porque el Señor a los hijos los defiende. Es justo con nosotros. Él no va a permitir que un hijo se pierda. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hasta ahí muy bonito. Pero después, ¿qué dice? Y nadie me las arrebata. Nadie. ¿Y nadie es quién? Nadie es nadie. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, no todas las ovejas oyen la voz del Señor. Hay muchas cabras que escuchan también la voz, pero vienen a la iglesia y siguen siendo cabras, pero no son ovejas del Señor. No son ovejas y son cabras. Y vienen, como el Señor dijo claramente, que el maligno vino y sembró cizaña en el trigo y crecen igual. Yo no sé si ustedes saben, en mi país hay muchos trigales y conocemos bien el trigo. La cizaña es exactamente igual, tiene la misma espiga, es que no hay diferencia. Pero cuando pasa la máquina que recoge el trigo, entonces la máquina sí llega, saca lo que es el trigo, el grano del trigo, y lo que es la paja la va dejando. Ahí se va quedando la cizaña como algo que no sirve. Entonces en la iglesia también podemos ver mucha cizaña y mucho trigo, y aparentemente son iguales, aparentemente son muy cristianos, aparentemente son hijos de Dios, pero cuando llegue la hora, esa oveja se le va a caer la máscara y va a quedar como el lobo que es. Va a quedar como el lobo. Así como dijo un día que dije, no, sorry con excuse me, pero es cierto. Pero también hay muchas ovejas, que también lo dije un día, que quieren ser lobos. Y vienen y traen esa cara de lobos y se hacen los que a mí no me importa. Y no sé qué, y no sirvo en la iglesia, y se creen lobos. Pero son ovejas. Son ovejas. Entonces después, cuando llegue el tiempo y el Señor los vaya a reprender, entonces ahí sí se portan como ovejas y: ay, Señor, ya me quito esta cara de lobo y sigo siendo la ovejita. Porque son ovejas. Por eso tenemos que mirarlos a todos en espíritu y no en carne, porque tú no sabes cuál es el lobo y cuál es la oveja. El Señor sí lo sabe, y Él mismo va a tomar y va a sacar y va a apartar a un lado las cabras y al otro, a un lado las ovejas y al otro lado los lobos. El Señor es justo y manda a sus ángeles. Acuérdense que ya les he enseñado bastante sobre esto, pero repetirlo otra vez no es. El Señor dice que nosotros tenemos, que los ángeles son espíritus ministradores para servicio ¿de quién? De los herederos de la salvación. Tú no estás solo, hermano, porque hay gente que dice: no, el Señor me abandonó, el Señor no sé qué. Tú no estás solo, tú tienes un ángel que el Señor ha puesto. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él
Tú tienes un ángel, no importa lo que sea. Hay algunos que podemos tener 2 ángeles, de acuerdo a lo que el Señor ponga, el ministerio que ponga cada uno. Pero siempre vamos a tener un ángel mínimo que está cuidando de nosotros, que nos está ayudando, solamente que los tenemos que activar con la cobertura angelical que viene cuando nosotros creemos en el pacto de la gracia. Dice también sentir paz. ¿Por qué dice que sentimos paz? Porque Dios nos da la victoria. Hermanos, Dios nos va a dar la victoria. Y dice la Biblia que aún nuestros enemigos harán la paz con nosotros. Nuestros enemigos. O si no, hermanitas, por ahí nos viene su esposo, algunas o esposos que su esposa de pronto es como fierita. Y de pronto cuando ya ves que, bueno, lo que digas, mi amor, bueno, ya que tú eres cristiana o cristiano, pues ore por mí, porque mire, esta enfermedad, ¿qué voy a hacer? Por favor. Y van a hacer la paz contigo. Así que no tienes que tener miedo, hermanos. Hermana, no tenga miedo del varón si no es cristiano. O varón, no tenga miedo de su esposa si no es cristiana, ni de sus hijos, ni de nadie, ni de su vecino, ni de su empleador. De nadie tenga miedo, porque el Señor a sus hijos guardará hoy y siempre, y no permitirá que nadie los toque. Somos sus hijos. Y sentimos gozo porque cuando tenemos los problemas, el verdadero cristiano, el que ya es llamado del Señor, cuando tiene problemas, se ríe. Le dice: Señor, ¿qué me estás enseñando, Señor? Algo me estás enseñando, por favor enséñame más, Señor. Pero quíteme un poquitico esta tribulación que me está afectando un poco, Señor, pero enséñame. Entonces hay gozo en el corazón y nos sentimos alegres y decimos: Señor, yo sé que estoy pasando por un momento difícil, pero tú me estás enseñando algo, porque cuando yo pase de este horno, voy a pasar ¿a qué? A la victoria, porque en el horno es donde se cuecen los verdaderos panes. ¿O han visto un pan crudo? No, ahí los venden para que los metamos al horno. ¿No los han visto? Es una masa ahí, pruébelo para que vea. Pero después de que pase por ese horno, tiene un sabor delicioso. ¿Y tú qué crees? Que tú no tienes sabor delicioso cuando después de que pasas por una tribulación, después de que pasas por el horno, eres un pan apetecible para el mundo. Pero si no pasas por la tribulación, si no pasas por el horno, te quedas crudito. ¿Y qué sirve? ¿Y para qué sirve un pan crudo? Ahí se queda. Y toda la vida se quedará, y todos los problemas, la vida, pasan las cosas, pasan las situaciones difíciles y para nada sirve, para nada. Hasta que lo último termina es por ahí cayendo, muriendo, ¿cómo termina un pedazo de pan que no ha sido cocinado? En la basura. La basura. Entonces aquel que no ha podido aprender, un día va a terminar. No, pero y nos jactamos. No, es que a mí no me va mal, yo vivo bien, tengo buen trabajo, todo me va bien. Tranquilo, no se preocupe, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿nos burlamos del Señor? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Ay, nos burlamos, ay, pues hoy domingo, ¿para qué voy a la iglesia? Eso no importa, me voy a quedar allí, voy a hacer esto, voy a hacerlo. ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrenda? Ay, además, mire, si me va súper bien, sí, sigue ahí, tranquilo. Pero cuando llegue la hora y el crujir de dientes, oye, ¿y por qué no lo hice? ¿Pero por qué? Y lo escuché. ¿Y por qué no hice el bien? ¿Por qué no amé? ¿Por qué no trabajé? ¿Por qué no ayudé? ¿Por qué no me fortalecí? Y ahora estoy así. ¿Por qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Ok, sigamos. Porque nos burlamos del Señor, ¿o no? Nos burlamos. Cuando vemos que nada nos pasa. Mire, el ser humano somos raros. Raros, hermanos. Nos metemos en unas y cuando vemos que no nos pasó nada, pues hagámosla otra vez.
Y volvemos y la hacemos hasta que... Me gustó mucho algo que dijo un detective de los Estados Unidos, de la DEA, en Colombia, cuando fue la época de los narcotraficantes. Les dijo por la televisión, les dijo: puede que ustedes metan miles de toneladas a los Estados Unidos, pero con una sola vez se quedarán para siempre en la cárcel. Puede que nosotros le metamos muchos goles al Señor, pero una sola vez va a bastar para la destrucción. Pensemos en eso, hermanos, porque eso puede sucedernos. Así que sigamos adelante. Ok, sentimos gozo, ¿verdad? Hoy estamos gozosos, alegres, porque vamos de gloria en gloria. No vamos a permitir que nada nos destruya. Voy a leer este último versículo y vamos a danzarle al Señor, vamos a danzarle con gloria y vamos a celebrar una fiesta para Él, porque tenemos que estar gozosos de Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Ojo, Dios te escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mediante nuestro evangelio, está hablando el apóstol Pablo. Tú no eres llamado por otra cosa. Tú no eres llamado por un hombre que te llame al frente. Tú no eres llamado por un hombre que te diga: ven para acá que voy a imponer las manos y voy a darte algo. No, eso es lo que el mundo nos ha enseñado para mantenernos subyugados. Tú recibes el llamado por conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la gloria de nuestro. Así que, hermanos, estad firmes y retened. Ojo, ¿qué es firmes? Como un soldado, ¿verdad? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Las 14 epístolas del apóstol Pablo, el evangelio para los gentiles, el evangelio para nosotros. Ya no vivimos por la ley se acabó. El fin de la ley es Cristo, y ahora Cristo mora en el corazón de nosotros, si es que mora Cristo en nosotros. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y hoy le vamos a cantar esa gloria, hermana, vamos a cantar esa gloria al Señor. Y vamos, el que